por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Secuencia del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos del 1 al 15. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo pasó Jesús a la otra parte del mar de Galilea, o de Tiberíades, y le seguía una gran multitud de gente, porque veían los milagros que hacía con los enfermos. Subió pues Jesús a un monte y sentóse allí con sus discípulos. Acercábase ya la Pascua, día de gran fiesta para los judíos. Habiendo pues alzado Jesús los ojos, y viendo que venía hacia sí tan grande multitud, le dijo a Felipe: ¿Dónde compraremos panes para que coma esta gente? Esto lo decía para probarle, pues bien sabía él lo que iba a hacer. Respondió Felipe: 200 denarios de pan no les alcanzan para que cada uno tome un bocado. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. ¿Mas qué es esto para tanta gente? Pero Jesús dijo: Haced sentar a esas gentes. En aquel lugar había mucha hierba. Sentáronse pues como unos 5,000 hombres. Tomó entonces Jesús los panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los que estaban sentados, y lo mismo hizo con los peces, dando a todos cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: Recoged los trozos que han sobrado, para que no se pierdan. Hiciéronlo así, y llenaron 12 cestos con los trozos que habían sobrado de los 5 panes de cebada, después que todos hubieron comido. Aquellos hombres, cuando vieron el milagro que había hecho Jesús, decían: Este es verdaderamente el profeta que ha de venir al mundo. Y Jesús, notando que habían de venir para llevárselo y hacerle rey, huyó otra vez al monte él solo. Palabra de Dios. Alabanza a ti, oh Cristo. Por las palabras del Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Pueden sentarse. Domingo 4 de Cuaresma, y vamos caminando hacia Jerusalén para poder prepararnos a la Semana Santa y poder vivir con Cristo nuevamente, como nos brinda la oportunidad la Sagrada Liturgia de la Iglesia, participar y experimentar la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. En esa semana intensísima, en la cual todos los misterios cristianos se viven y se experimentan y se cumplen. En el Santo Evangelio hay 2 narraciones sobre la multiplicación de los panes. En la otra narración se habla de que cuando han comido los comensales, se recogen 7 espuertas con las sobras que han quedado del pan y los peces. En el fragmento del Evangelio que hoy estamos considerando, se habla de la otra pesca en la cual se recogen 12 espuertas o 12 cestos, 12 canastos con las sobras de los peces y los panes. Hay una similitud aquí con la Eucaristía. Hay una similitud aquí con el maná del desierto.
Pero en la primera multiplicación de los panes, ¿por qué se recogen solo 7 cestos o espuertas? Y en la segunda narración, que a las claras se ve que no es la misma multiplicación de los panes de la que habla el otro fragmento del Evangelio, aquí se recogen 12 cestas. Vamos a tratar de sumergirnos en las profundidades del Evangelio de este día. Es muy hermoso. Los 7 cestos representan un nivel de verdad, un nivel de explicación de la doctrina, de la verdad, de la enseñanza, de la luz de Dios que se ha revelado en el Antiguo y en el Antiguo Testamento a través de Moisés y los profetas y los patriarcas y algunos reyes como David, y en el Nuevo Testamento directamente por la boca de Dios en Jesucristo nuestro Señor. Recordemos que después de la resurrección y después de la ascensión a los cielos y después del Pentecostés, bueno, se hizo un concilio de los apóstoles para escoger a quién habría de suplir el lugar de Judas. Y luego, cuando se vieron tan atareados con la predicación, con la fundamentación de la iglesia, tuvieron que escoger los 7 diáconos. El número 7, pues, representa un nivel de enseñanza, un nivel de entendimiento. El 12 representa otro nivel de entendimiento. En el sacramento del orden sacerdotal, las órdenes menores, que la Iglesia Católica tradicional reconoce como instituidas por Cristo, porque ahora la Iglesia moderna dice que esas órdenes menores, hostiariado, lectorado, exorcistado y acolitado, eran de institución eclesiástica. Ciertamente que en los evangelios no aparece declaradamente estos atributos sacerdotales como un orden así declarado, pero implícito, claro que sí. Jesús mandó a los 12 a predicar. Antes de ordenarlos de sacerdotes, los mandó a predicar. Les dio autoridad para que pudieran abrir las puertas de los corazones y del Evangelio, como el hostiariado se tiene que explicar desde el nivel más místico y sagrado, la primera orden sagrada, el sacerdocio, el hostiariado. El lectorado, los apóstoles al ir a predicar, habían sido enseñados con la claridad de la interpretación de la ley de Moisés, para, desde la visión del Cristo que no vino a abrogar la ley de Moisés ni los profetas, sino a cumplir, pudieran explicarlo en la plenitud de Jesús al mundo. Les dio el poder de exorcizar y sacar demonios. Recordemos que algunos de ellos regresaron y se quejaron con nuestro Señor de que no habían podido expulsar al diablo, y Jesús les dijo que algunos de estos demonios son tan necios que solamente esta raza de caídos puede ser expulsada por el ayuno, la oración y la penitencia. O sea, la santidad del sacerdote o la santidad del exorcista es la seguridad que abre que la fuerza de esa ordenación fluya y el exorcista pueda expulsar los demonios. El acolitado, que en la Iglesia Católica es el poder ayudar en el altar
al diácono, al presbítero, al obispo o al papa en el altar, en el santo sacrificio de la misa, era el paso siguiente a la preparación para ellos, para repartir este pan. Ahorita que entremos en esta fuente del Evangelio lo vamos a ver. El orden del subdiaconato sí es de institución eclesiástica. El diaconado es de institución apostólica, emanada de la institución divina del episcopado y del sacerdocio, del presbiterado y del episcopado principalmente. Al principio, cuando fueron elegidos los 7 diáconos, no había presbíteros, eran obispos todos. Los 12 eran obispos y escogieron a los 7 diáconos. Hablando con esto de un nivel de enseñanza, San Pablo dirá que hay algunos que por su falta de madurez de entendimiento o de entrega o de deseo de búsqueda, solo se les puede dar a comer el pan de la palabra, el pan del que se alimentan los niños y los grandes y los ancianos. Pero para comer la carne, la palabra digerida, es decir, la palabra de Dios abierta por la inspiración del Espíritu Santo y descodificada para extraer de cada una de las palabras en la Sagrada Escritura verdades implícitas que están ingeridas como una simiente en las verdades explícitas de la Sagrada Escritura. Que tristemente los protestantes no pueden entender eso. No pueden entender por qué la Iglesia, cuando habla de doctrinas y de dogmas que ha declarado a lo largo de estos 20 siglos, no pueden entender que en la palabra de Dios es como una nuez o como cualquier fruta que tiene una cáscara, que tiene una piel, que tiene una parte carnosa, pero que tiene una parte secreta. La cáscara tiene ciertos nutrientes, la piel tiene otras, la carnosidad de las frutas tiene otra, pero las semillas, que son la simiente, tienen lo esencial. En el secreto de la profundidad de la semilla se encuentra la vida de una nueva planta y de miles de millones de frutos que están en estado potencial en la semilla. Así que por eso Jesús nuestro Señor, cuando Él va a subir a los cielos y en el cenáculo les dice: es preciso que yo me vaya, os conviene que yo me vaya, porque cuando yo me haya ido, el Espíritu Santo descenderá sobre vosotros, el Padre os lo enviará en mi nombre, Él os recordará y os clarificará lo que yo os he enseñado y les hablará de las cosas venideras. Es decir, sin cambiar la doctrina, sin modificar la doctrina, abrirá la palabra de Dios como una fruta para que la Iglesia pueda tener diferentes niveles de la misma palabra para alimentar a las naciones. Uno es el nivel de doctrina que se les da a los catecúmenos, a los niños. Otro es el nivel que se les da a los que ya no son cristianos incipientes, sino que ya van caminando por el camino de que es Jesucristo. Se les va revelando poco a poco con mayor claridad la luz de la verdad que está implícita en las Sagradas Escrituras, Antiguo y Nuevo Testamento. Y luego ya viene para aquellos que
despiertan en su interior una conciencia de entrega y de búsqueda verdadera hacia Dios, conocimientos de teología, conocimientos de filosofía escolástica, conocimientos más profundos, y por fin aquellos que saboreando, que digieren el alimento más profundo de la carnosidad, por elección de entrega, uno se entrega a Dios, y entonces Dios se encarga de mostrarles la semilla y lo que esto contiene, como ha sucedido en la iglesia con los grandes santos, místicos, teólogos. Porque para ser verdaderamente teólogos hay que ser místicos y hay que ser santos. Esa es la gran diferencia entre la teología sagrada usada por la Iglesia hasta el Concilio Vaticano II, una teología aprobada a lo largo de la historia de la Iglesia, hecha por hombres no nada más de un alto coeficiente intelectual para alcanzar elevados niveles de comprensión, como un San Buenaventura, como un Santo Tomás de Aquino, por solo poner como ejemplo a muchos que fueron llamados por la Iglesia doctores de la Iglesia, y muchas como Santa Teresa de Jesús y muchas otras místicas que aunque no eran sacerdotes también tenían un nivel de descubrimiento de la sagrada doctrina muy elevado y que enriquecieron muchísimo los niveles de verdad de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica pues tiene muchos niveles de verdad que se han de enseñar al pueblo, pero en aquel tiempo era muy notorio que el nivel de teología que tenían aquellos seres era paralelo al nivel de santidad que alcanzaban sus almas. De ahí la disciplina y lo estricto de la Iglesia en las definiciones doctrinales. Esto quiere decir que la Iglesia a lo largo de los siglos veía que los dogmas son como una flor en botón, y a lo largo de la historia esos dogmas, esa doctrina que nos brinda la Escritura, se ha ido abriendo la flor y esparciéndose los pétalos hacia afuera, va mostrando niveles de belleza, niveles de verdad, niveles de entendimiento, niveles de sabiduría, hasta que la flor está completamente abierta, emanando el secreto aroma de la interpretación doctrinal a niveles místicos y elevados que solamente pueden ser entendidos por aquellos que, trabajando arduamente en su santificación y asistidos por la gracia de Dios, pueden alcanzar o quieren alcanzar lo único que quieren alcanzar, que es Dios. No como los teólogos de ahora. Yo no sé, pero yo no he visto hasta la fecha en la iglesia posconciliar hombres famosos por su santidad. No, sí, muchos teólogos, con un moco de cuajolote bien grandote, como presumiendo sus colas de pavo real de que yo estudié en la Universidad Pontificia de no sé dónde y en la Universidad Filosófica de no sé qué, puros títulos y honores, pero no se oye que tengan santidad. No huele, no sueltan el aroma como estos antiguos teólogos, como un Santo Tomás de Aquino y otros más, que soltaban su aroma de santidad por todos lados, que no nada más se les reconoció como eruditos espirituales,
en las Escrituras y en la doctrina de Cristo, en la iglesia, sino con altos niveles de santidad. Así que pues en este fragmento del Evangelio tenemos que entender que este fragmento del Evangelio está dirigido principalmente para el clero consagrado, minoristas, mayoristas, hasta el nivel del episcopado. Y obviamente para todo aquel consagrado o no que se dedique a la predicación. ¿Cómo va a tener el discernimiento para repartir la palabra de Dios? ¿En qué nivel de verdad va a hablarle al pueblo? ¿O se van a pasar todos los años hablando de lo mismo y de lo mismo y de lo mismo, al grado de que el pueblo se aburre, y cuando la necesidad interna del alma de querer saber más, de querer entender más para poder vivir más conforme a la voluntad de Dios, al no encontrar dentro de la iglesia esas respuestas, las van a buscar a religiones falsas, a cultos equivocados, inclusive buscando fuerzas que no siempre, la mayoría de las veces o siempre, no vienen de la luz, vienen de la oscuridad. ¿Van entendiendo, amados hermanos? ¿En qué nivel de verdad? No es lo mismo dar el pan de los pequeños. Había por ahí antes en los libros antiguos el pan de los pequeños. La doctrina que tiene que darse como el sacerdote, en eso el consagrado tiene que imitar a la Santísima Virgen María. En eso tiene que imitar a la Santísima Virgen María. Tiene que ser como una madre. Por eso inclusive Jesús es representado por Tomás de Aquino como un pelícano. Sea o no cierto esto, pero era la tradición, era lo que se creía en aquel tiempo, que la madre pelícano, cuando no tiene nada que darles de comer a sus hijos, se pincha el pecho y empieza a salir la sangre, se pincha el corazón y les da de su sangre gota a gota a los polluelos hasta que muere la madre, pero no los deja morir de hambre. Así también el presbítero, el diácono, el presbítero y el episcopo debemos de pedirle al Espíritu Santo y a nuestra Madre Santísima, la Inmaculada y siempre Virgen María, Madre del verdadero Dios por quien se vive, que nos guíe, que nos instruya para ser madres para los seglares, madres para el pueblo. ¿Qué significa eso del pelícano que se pique el corazón? Pues claro que la palabra de Dios que sale por la boca del presbítero, del diácono, del obispo, por excelencia primeramente, y de los religiosos, religiosas y otros niveles de consagración o seglares que tienen el don de predicar, debe de salir la palabra de Dios de un corazón que comprende, porque ha vivido la palabra de Dios, de un corazón que comprende porque ha experimentado la palabra de Dios, ha tenido la experiencia de Dios a través de la vivencia, no solo del intelecto, sino del corazón y de todo el ser de la palabra de Dios. Y entonces el sacerdocio debe de convertirse en una madre que sepa alimentar a los fieles. Será por eso, amados hermanos, que en este entendimiento, más todo lo que implica el santo sacrificio de la misa, el respeto, la sacralidad de la misa apostólica o llamada tradicional o llamada tridentina, la comunión en la boca la comunión del verbo, la palabra de Dios, el sacerdote la da en la boca de los polluelos, en la boca de los hijos, les da el alimento celestial
del Santísimo Sacramento en la boca y el Hijo acurrucado en una humildad profunda al arrodillarse en el comulgatorio o sin él para recibir con santidad, honor, respeto, honra el Santísimo Sacramento del altar. Así, de esa misma manera, deberíamos de abrirnos el corazón cada vez que hablamos y predicamos la palabra de Dios, pues solamente de esa manera el Espíritu Santo podrá inspirarnos para que nuestras homilías sean comprensibles desde el más pequeño hasta el más grande, tanto en su edad como en su edad de comprensión, con la finalidad de dejar de sembrar en los corazones y en las mentes de los hijos del Dios, de los hijos de la Iglesia, un anhelo verdadero de la búsqueda incansable de la santificación del alma, arrancar de la monotonía, arrancar del repetitismo, arrancar del costumbrismo a tantísimos católicos, inclusive tradicionalistas, que van a misa y que van por costumbre, por hábito, que sí aman a Dios, pero que muchas veces los consagrados no toman en cuenta esos estados del alma en que a veces el alma está ardiendo de fervor y de piedad para nuestro Dios y nuestro Señor, y a veces por las pruebas, circunstancias, condiciones de la vida y acechanzas del maligno, el corazón se enfría con el gran peligro de la tibieza, y la tibieza lleva al abandono final del camino, la verdad y la vida, que es Jesucristo. Debería de ser la preocupación más importante del eclesiástico, de que de alguna o de otra manera tratáramos de hacer que no se enfríen los corazones. Pero para que no se enfríen los corazones, nosotros tenemos que mantener el nuestro ardiendo, a costa de lo que sea, sin importar sacrificios, desvelos, oraciones, ayunos, estudio, meditación, lo que se requiera, comportamiento, para que el corazón no se enfríe. Porque si el corazón del eclesiástico, que debe contener ese fuego del cual Jesús dijo que quería que ardiera la tierra, he venido a la tierra y que quiero que arda en el fuego del amor, en el fuego del Espíritu Santo, en el fuego de la caridad. Y el corazón del eclesiástico solo puede arder cuando tiene integrado dentro de su propio corazón el corazón del Verbo encarnado, que es Jesucristo nuestro Señor. Digo, porque los consagrados es obligación. Para los consagrados, primero es vocación y luego es devoción, y al final tiene que ser entrega total. Pero si el consagrado no logra desarrollar su propio deseo y anhelo de búsqueda, no importa, entonces se vuelve una obligación. O cabresteas, o te ahorcas, o te vas sin avisar. Ya estás consagrado, ya eres sacerdote, ya eres obispo, ya no te puedes hacer tonto. Ahora estás obligado a mantener ardiendo tu corazón. Pero si te descuidas de ti mismo, consagrado, ¿qué va a pasar? Entras en la misma corriente de monotonía, de repetitividad, junto con tus fieles. Y ahí tenemos iglesias, parroquias, catedrales y diócesis enteras en un costumbrismo. Le falta algo, le falta la esencia. Y entonces nos convertimos
en ovejas dormidas en el rebaño de Cristo. No quiero decir con esto que los sacramentos, la misa, no haga su efecto, pero tiene que hacerse que ese efecto sea tomado en la conciencia de los que participan en la iglesia. Qué casualidad que Felipe, que fue uno de los que siempre de alguna manera dudó, el apóstol Felipe, acuérdense que en la última cena el apóstol Felipe le dice a nuestro Señor Jesucristo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y les dice Jesucristo a todos, pero dirigiéndose en especial a Felipe: tanto tiempo hace que estoy en medio de vosotros y no me habéis conocido. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, Felipe, muéstranos al Padre? Quiere decir que nuestro Señor Jesucristo, como fruto del árbol de la vida, su cuerpo mortal en ese momento, porque estaba en la última cena, aún no entraba en su pasión, aún no resucitaba, mucho menos ascendía al cielo. Pero el cuerpo de Jesús era la cáscara, que en 3 años de vivir con él, a pesar de que Jesús como fruto del árbol de la vida se abrió completamente, no fueron capaces los discípulos de poder probar la piel interior, la carnosidad de la fruta, pues menos la semilla del Verbo encarnado, que es su sagrado corazón. Comprendiendo esto Jesús, por eso en la pasión de Cristo, fíjense bien, por eso vamos hacia la Semana Santa. La pasión de Cristo es ese abrirse de la flor que está en botón para mostrar todos sus secretos y todos sus misterios y todos sus arcanos y todo su aroma. Jesús en la cruz está abierto como el fruto del agua de la vida, derramando su sangre sobre toda la tierra, su cuerpo el pan, la sangre la bebida, o la carne o la sangre la bebida, lo más profundo, ya que en la Eucaristía, en el Santísimo Sacramento, la hostia representa su cuerpo, pero representa lo exterior de la palabra divina. Y el vino es su sangre, pero representa la profundidad de la palabra divina, la profundización de la palabra divina. Nuestro Señor Jesucristo en la cruz se abrió totalmente y desde la cruz dijo: el que quiera saciarse, venga y coma de mí, coma de este alimento y beba de esta sangre y será vivo eternamente. Por eso le dijo a Felipe, para probarlo: ¿dónde compraremos panes para que coma toda esta gente? Esto lo decía para probarle, pues bien sabía él que lo que iba a hacer. Respondió Felipe: 200 denarios de pan no les alcanzan para que cada uno tome bocado. ¿Que hubo una multiplicación de los panes verdadera allí? Sí. Pero el significado es más profundo. Estaban allí con él. Él iba a multiplicar el pan de su palabra. Él iba a multiplicar el pan de su enseñanza. Él iba a multiplicar los niveles de comprensión. Y tan es así que cuando Felipe le pregunta, los apóstoles están entendiendo, porque Jesús no dijo: a ver, pregunten por allí, a ver quién trae algo para ver
si hago un milagrito. No, tan estaban entendiendo los apóstoles que sí se estaba refiriendo al alimento corporal de aquellos que lo estaban siguiendo en ese momento, que eran miles. Pero también entendían los apóstoles que se refería a la palabra de Dios que ellos estaban ayudando a predicar. Me imagino a nuestro Señor Jesucristo en medio de las multitudes, predicando. Imagínense a Jesús en medio de 5,000 almas predicando. ¿Qué nivel de silencio tendría que tener el lugar, la montaña o el valle donde estuvieran esas cantidades extraordinarias de gentes para oírlo? Quizá iba pasando entre ellos y iba derramando su palabra, y los apóstoles con él ayudándole, quizá él predicando y los apóstoles, alguno quizá se quedaba atrás respondiendo preguntas, dando enseñanza, pues para eso los preparó. ¿O creen que los apóstoles estaban muy aplastadotes allí, nada más escuchándolo? Quizá las primeras veces sí, pero en la medida que los fue formando, que los fue educando, que los fue transformando, participaban con él de las predicaciones. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. ¿Por qué un muchacho? ¿Por qué no un hombre maduro? ¿Por qué no una mujer madura? Un muchacho. Aquí podría yo parafrasear. Aquí hay un muchacho, aquí hay un alma que puede entender tu palabra en el nivel del pan y en el nivel de la carne, que puede entender tu enseñanza en lo sencillo y en algo más profundo. Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. ¿Qué es esto para tanta gente? Pero Jesús dijo: haced sentar a esas gentes. En aquel lugar había mucha hierba. Sentáronse pues como unos 5,000 hombres. Para poder ser alimentado por la palabra de Dios, sea que Dios te dé el nivel de verdad de pan por tu inmadurez mental, emocional o de entendimiento, o sea que te dé la verdad de su palabra en el nivel de la carne, de lo que vas a tener que digerir, masticar a través de pensar, de meditar, de analizar, de profundizar, de orar, de invocar al Espíritu Santo. Es absolutamente necesario querer alimentarse pegado a la tierra. Quiere decir, toda palabra de Dios, todo alimento del Altísimo, tienes que comerlo y vivirlo en esta tierra, practicarlo en esta tierra, manifestarlo en esta tierra a través de una vivencia, a través de una acción, a través de un comportamiento, a través de una vida en la que tú manifiestas que te estás alimentando. No en tierra seca, sino en el pasto. Quiere decir, tienes que vivir, tienes que transformar en vida tu realidad, a enraizarte en tu realidad en la tierra y con ese alimento vivir en cada una de las circunstancias de tu vida. Pero Jesús dijo: haced sentar a estas gentes. En aquel lugar había mucha hierba. Sentáronse pues como unos 5,000 hombres. El 5 es el número del hombre. Tenemos cuerpo físico, cuerpo físico, la tierra, cuerpo emocional, el agua, cuerpo mental, el aire, y cuerpo
intelectual, la conciencia, el fuego. Pero tenemos ese quinto punto que es un alma creada por Dios, hecha a su imagen y semejanza, y que su divina presencia mora en todos y cada uno de nosotros de manera consciente, y Él quiere que nosotros seamos conscientes de eso, algo que no pueden tener ni los minerales, ni las aguas, ni las plantas, ni los animales, ni otros seres. O sea, se sentaron 5,000 hombres que estaban preparados de alguna manera para recibir esos niveles de verdad, de los cuales los iba a alimentar nuestro Señor Jesucristo. Tomó entonces Jesús los panes y habiendo dado gracias, amados hermanos, todo lo que bendices se multiplica. Todo lo que bendices, quieres que algo se multiplique en tu vida, bendícelo. Entonces, Padre, si yo veo a un drogadicto o a una persona con muchas equivocaciones, en pecado, no lo juzgues, pero no bendigas sus negatividades. Si medio lo conoces, trata de ver qué cualidad tiene y bendice la cualidad positiva que tenga y bendícela constantemente, y esa cualidad empezará a crecer en tu hermano y semejante hasta que poco a poco pueda encontrar la luz de Dios y cambiar. Padre, pero entonces, ¿cómo podemos bendecir a alguien que está en la cárcel, un violador, un asesino? No, si no le encuentras nada, entonces bendice la presencia de Dios que está en él. Bendices a tu hermano por la presencia de Dios que está en él. Y al bendecir la presencia de Dios que está en él, tu bendición va a ser que Dios te escuche a ti desde el corazón de tu hermano, y gracias a que tú estás orando por él, te bendigo, hermano. Si es un asesino, bendigo la presencia de Dios en ti. Le pido a Dios que vive en ti, que se manifieste en ti, que te dé una oportunidad, que te abra la luz de la gracia. Y verás lo que pasa. Todo lo que bendice se multiplica. Por eso Jesús. Entonces tomó Jesús los panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los que estaban sentados. Envió a sus discípulos a repartir. Me imagino eso que les digo. Jesús en medio de tanta gente y Jesús hablando con los más, hablando con los que le hacían preguntas más profundas. A ver, ustedes distribúyanse entre la gente y distribuyan el pan de mi palabra. A unos denles pan, a otros denles carne. Les doy la autoridad y la luz para que a cada uno le hablen conforme a su necesidad y requerimiento interno. Tomó entonces Jesús los panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los que estaban sentados, y lo mismo hizo con los peces, dando a todos cuanto querían. Para los consagrados es importante saber que no debemos de poner limitaciones de enseñar al pueblo mientras el pueblo pida, mientras el pueblo quiera, mientras el pueblo pregunte. Porque si nosotros podemos poner un orden de enseñanza y de predicación y de adoctrinamiento y de catequización y de evangelización, estoy de acuerdo, pero nunca detener el alimento que se nos ha dado a nosotros, del cual nos alimentamos nosotros. Si nuestros hermanos y semejantes piden, mientras piden, hay que darles. Y lo mismo hizo con los peces, dando a todos cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recojan los trozos que han sobrado, para que no se pierdan. Hay enseñanzas que tienes que mantener nunca en secreto, pero sí tienes que retenerla por un tiempo,
mientras tu hermano y semejante alcanza sus propios niveles de comprensión y entendimiento. Pero eso no se alcanza si no se vive la palabra de Dios, si no se ancla la palabra de Dios en la mente y en el corazón, si no hay una coherencia cerebro-corazón a nivel de la palabra de Dios y se ancla la palabra de Dios en pensamiento, palabra, sentimiento y hechos. Hay cosas que no se pueden enseñar, no porque sean secretas, como muchos dicen por ahí, que la iglesia oculta muchas cosas. La iglesia tuvo, no digo que algunos no lo hayan hecho, pero el fondo de la enseñanza es esta: no des el pan de los hijos a los perros, ni leches margaritas a los marranos. El marrano, ¿qué sabe de flores? ¿Qué sabe de perfume? El marrano solo sabe de mierda, de caca, de mugre. Hay hermanos que por su nivel de conocimiento y su ignorancia, pobrecitos, si nosotros los que estamos en la iglesia, a veces nuestra inclinación al mal nos hace que comamos basura, suciedad, pecado, imagínense los que ni siquiera conocen a Jesús. Entonces, la enseñanza no se retiene porque se oculte, sino porque no todos la pueden comer ni digerir. A ver, darle un pedazo de carne a un niño, a ver si no le hace daño, a ver si la puede digerir, cuando su estómago todavía no desarrolla los elementos necesarios, su aparato digestivo, para digerir, para desdoblar los nutrientes de un pedazo de carne. Se enferma, se muere. Así, y se llenaron 12 cestos con los trozos que habían sobrado. O sea, todos los apóstoles, los 12 apóstoles entendieron que había cierto nivel de verdad, que aquella multitud no estaba preparada para aprender. Por eso a lo largo de la historia, esos 12 cestos han sido abiertos por el Espíritu Santo en la iglesia a través de los grandes teólogos, pero primeramente de grandes santos. Deben de saber que tanto en la iglesia de Oriente como en la iglesia latina era imprescindible para ser teólogo haber alcanzado ciertos niveles del alma en la doctrina mística de la iglesia, en la dirección espiritual de las almas. Los sacerdotes, los obispos, en las antiguas congregaciones sabían que el alma que realmente se entrega al camino de la iglesia, a la vivencia del Evangelio y de las Sagradas Escrituras, va a pasar por ciertos estadios que van a provocar ciertas experiencias en la persona. Por eso es importante buscar un director espiritual experimentado, para que cuando se van pasando por esos estadios, hay que buscar un director espiritual, un sacerdote que ya haya caminado por ahí, porque si nada más se lo sabe porque lo aprendió en el librito, y si no, lo mínimo que se pide es que tenga un cierto nivel de pureza y santidad, porque si no, ni siquiera la luz del Espíritu Santo va a tener. Un sacerdote, por el hecho de tener la sagrada ordenación, tiene la gracia de estado sacramental, y el Espíritu Santo está obligado en sagrado a asistir al sacerdote cuando confiesa, cuando guía espiritualmente a alguien, aun si todavía no pasa por ciertas etapas él de manera espiritual, pero mínimo tiene que tener un camino de sinceridad dentro de la iglesia, porque si el sacerdote vive en pecado, si el sacerdote no ora, si el sacerdote no adora, si el sacerdote no tiene hambre de su Dios, no está enamorado de Dios,
Esos estados de no entrega pueden hacer que, aunque el Espíritu Santo quisiera derramar sobre ellos la gracia de estado en beneficio del que se acerca a preguntar de los seglares, no va a fluir el Espíritu Santo, no porque no esté ahí, no porque no tenga la gracia de estado, sino porque su mente, su voluntariedad, su no entrega, su no dedicación, puede ser un obstáculo para que el Espíritu Santo se manifieste. Y esto lo he dicho en muchas homilías anteriormente de cómo sufren los místicos, que son incomprendidos, que en muchas ocasiones, en aquellos tiempos, la Inquisición se los quiso freír como Doritos Barcel, ¿verdad? Los quisieron quemar vivos, como a Santa Teresa, porque todos los que eran sus confesores no tenían la experiencia hasta que llegó San Pedro de Alcántara. Y muchos de estos místicos que están siendo usados por Dios o místicas sufren mucho porque a veces Dios, para probarlos y fortalecerlos, permite que tengan directores espirituales que no tienen la experiencia, y de la no experiencia surge la incomprensión y el desprecio sobre aquellos que realmente enamorados de Dios le buscan y hacen todo lo posible por encarnar el Verbo. El hombre puede encarnar el Verbo como la Virgen. ¿Cómo puede el ser humano encarnar el Verbo? En uno, viviendo la palabra de Jesucristo. Cuando la palabra se hace carne en nosotros, es cuando el Verbo se hace carne en nosotros, a través de pensar, sentir y actuar la palabra de Dios con mente, corazón y cuerpo. Así hiciéronlo y llenaron 12 cestos con los trozos que habían sobrado de los 5 panes de cebada, después que todos hubieron comido. Aquellos hombres, cuando vieron el milagro que había hecho Jesús, decían: este es verdaderamente el profeta, pero no lo estaban entendiendo. Y aquí vamos a verlo, que ha de venir al mundo. Y Jesús, notando que habían de venir para llevarlo y hacerle rey, huyó otra vez al monte él solo. Allí dejó a los apóstoles: sigan predicando, sigan hablando, sigan enseñando. Háganles comprender que mi reino no es de este mundo. Y él se fue a la soledad. Qué bonito es el tiempo de la Cuaresma, ¿eh? La epístola es de San Pablo a los Gálatas, capítulo 4, versículos del 22 al 31. Hermanos, escrito está que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Mas el de la esclava nació según la carne, y el de la libre en virtud de la promesa, lo cual se dijo en un sentido alegórico. Porque estas 2 madres son los 2 testamentos. El uno, el del monte Sinai, que engendra esclavos, es Agar. Porque el Sinai es un monte de Arabia. Corresponde ella a la Jerusalén de aquí abajo, la cual es esclava con sus hijos. Mas aquella Jerusalén de arriba es libre y es madre nuestra, porque escrito está: alégrate, estéril, que no pares, prorrumpe en gritos de júbilo, tú que no conoces los dolores del parto, pues son más los hijos de la abandonada que los de la que tiene marido. Vosotros pues, hermanos, sois como Israel, hijos de la promesa, figurados en Isaac. Mas así como entonces el que había nacido según la carne, el hijo de Agar, Ismael, o sea los musulmanes, perseguían al nacido según el Espíritu, a Israel, así sucede también ahora. Pero ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, pues no será heredero el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Y así, hermanos,
Nosotros no somos hijos de la esclava, sino de la libre, y esa libertad nos la ha adquirido Cristo. Me pasaría otra hora explicando esta homilía, pero de esta homilía solamente voy a tomar un punto especialísimo. Sé que estas homilías las miran, las escuchan gente e hijos de María del Rosario, Madre de Dios y abogada de pecadores, Aparecida en Michoacán. Cuando la Virgen habla del lugar y le pone o le puso la Nueva Jerusalén, hay que tener un entendimiento especial. Ciertamente que vendrá una Nueva Jerusalén del cielo, y lo voy a explicar ahorita eso. Vendrá una Nueva Jerusalén del cielo. Hay una ciudad de Nueva Jerusalén en el cielo. Está conformado por todos aquellos que están en la gloria infinita de Dios. Tanto de los del Antiguo Testamento, que fueron sacados del seno de Abraham por nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él bajó a los infiernos después de su muerte, las almas, como dice el Catecismo de Ripalda, el limbo, donde estaban las almas de los santos padres esperando su santo advenimiento, que pertenecieron a muchos de ellos a la Jerusalén terrestre, la que fue destruida en el año 70, pero están ahora en el cielo formando la Jerusalén celestial, la Nueva Jerusalén. Y todos los que han creído en Jesucristo y que Dios les haya dado la salvación eterna, están allá formando la Jerusalén celestial. Entonces, los que son de Nueva Jerusalén me dirán, entonces la Nueva Jerusalén no es la Nueva Jerusalén. Claro que sí, pero no lo han entendido. No lo han entendido. Los grandes santos en la historia de la iglesia, ¿a quién le han llamado la Nueva Jerusalén? A la bienaventurada e inmaculada, siempre Virgen María, Madre del verdadero Dios por quien se vive. Ella es la Nueva Jerusalén bajada del cielo. María es la ciudad, es la Nueva Jerusalén, y sus hijos están dentro de ella. Por eso dice San Pablo que es Madre nuestra. Por eso la Virgen Santísima es Madre en la Iglesia y Madre de la Iglesia, Madre del Verbo Divino encarnado Jesucristo nuestro Señor, persona segunda de la Santísima Trinidad, y de su cuerpo místico, que son aquellos bautizados y aquellos que fueron bautizados en la sangre de Cristo, los patriarcas, los profetas, los del Antiguo Testamento que esperaban su santo advenimiento. Y moran en María. Y moran dentro del corazón inmaculado de María. Porque cuando María fue entregada para nosotros como madre en la persona de Juan el Amado, San Juan Evangelista, al pie de la cruz, cuando le fue dada a María la responsabilidad, la gracia y al mismo tiempo la bendición y la elección de hacer la madre, heredera, abogada y corredentora de la humanidad, ella, como figura de la Iglesia, del cuerpo místico de Cristo, ella en su inmaculado corazón, espero que me estén siguiendo, ella en su inmaculado corazón, cuando recibió el anuncio del arcángel Gabriel, concibió al Verbo Divino encarnado en su vientre
pero primero en su inmaculado corazón. El Verbo divino pudo encarnar en las entrañas purísimas de la bienaventurada Virgen María, Madre del verdadero Dios por quien se vive. Porque es el producto de las dos voluntades, la voluntad de Dios y la voluntad rendida plena y absolutamente de la humanidad en María, para decirle al Señor: he aquí la vasija, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. La iglesia brota en la cruz, fluye a través del agua, a través de la sangre y el agua, cuando es atravesado su sagrado corazón por la lanza del soldado. Allí brota la iglesia como una nueva Eva, representada por María. Espero que me estén siguiendo, es muy profundo esto. La iglesia brotó del corazón sagrado de Jesús, así como Eva fue escindida del lado izquierdo de todo el costado, desde la cabeza a los pies de Adán, así también la iglesia y María con ella, en ese estado de unidad con el cuerpo místico, escindida del corazón de Jesús, del costado de Jesús, brotó en la cruz. Y María, que concibió al Verbo, la palabra, porque primero fue por el Espíritu Santo en su mente, en su corazón y luego en su cuerpo, así también de alguna manera María concibe a los hijos de la iglesia. Entonces, ¿saben cuál es el arca de la alianza? ¿Saben cuál es el centro de la Nueva Jerusalén? Así como en Jerusalén el centro de la Jerusalén terrestre era el arca de Yahvé, allí donde estaba adentro del arca estaba las tablas de la ley que se habían quebrado, que Moisés había roto por la rebeldía de Israel. Allí estaban también las tablas que después Dios le dio nuevamente para el pueblo y para el mundo. Y ahí estaba la vara de Aarón, que representa el poder sacerdotal, y el plato con maná. Pues Jesús es la ley encarnada, es la Torá viviente. Las tablas rotas representa al Jesús sacrificado, al Jesús roto, al Jesús destrozado en la cruz. Las nuevas tablas que se hallaban en el arca es Jesús resucitado, triunfante y glorioso, restituida la Torá viviente que es Jesucristo. Jesús es el báculo de Aarón que usaba Moisés, que representa el sacerdocio, el supremo y único sacerdote, eterno sacerdote. He aquí que tú eres mi hijo y eres sacerdote eterno según el orden de Melquisedec. Y al mismo tiempo eres el pan de vida, el maná que no se pudre y el maná que da todos los sabores. Jesucristo es el pan que da la vida a todo ser y a toda criatura que conscientemente le recibe. ¿Y dónde moraba el arca? En el corazón de Israel, que era el templo. Así también el corazón inmaculado de María es el arca de la alianza. Así es que entrar a la Nueva Jerusalén es entrar al corazón de María Santísima. Es estar en el corazón de María Santísima. Algunos me preguntan a mí, ¿por qué buscas a María Santísima? Algunos protestantes me han tachado de idólatra. ¿Por qué buscas a María Santísima si ella no es Dios? ¿Qué encuentras en ella? Encuentro en ella a Dios.
En las profundidades del corazón inmaculado de María, que es el Sancta Sanctorum de la Nueva Jerusalén, que es ella, allí está el corazón de Jesús. En las profundidades del corazón inmaculado de María, que es templo, trono y sagrario de la Divina Trinidad, ahí está el corazón de Jesús. Y adentro del corazón de Jesús encuentro al Padre, encuentro al Verbo en su infinita inmensidad y al Espíritu Santo. María no es Dios, pero es el templo donde Él vive. Es el templo donde Él está. Por eso, en cualquier parte del mundo donde nuestra Madre Santísima está formando sus ejércitos, porque no nada más en Michoacán, sino en otras partes del mundo, y esto es cierto, con tantísimos grupos tradicionalistas por todo el mundo, cientos de sacerdotes ya celebrando en latín, muchos de la iglesia moderna que están despertando y están buscando la Santa Misa verdadera apostólica en latín, la de Trento, que se están manteniendo fieles a la doctrina de la iglesia, a la doctrina de 20 siglos, sin cambios, ni modificaciones, ni añadiduras de falsos videntes, de falsos profetas, de ministros o de sacerdotes o hasta obispos que siguen falsos profetas, mensajes demoníacos, satánicos. Esos no tienen que despertar si quieren permanecer en la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén es María, quien se mantiene fiel a la doctrina de la iglesia, a la doctrina de 20 siglos, a la fidelidad a la doctrina de Jesucristo, que se ha manifestado al menos hasta el Concilio Vaticano I, porque el Concilio Vaticano II pues es un concilio que tiene tantas ambigüedades, que es una ensalada de verdades como mentiras, y la mera verdad, si a mí me dan una ensalada en la que es una revoltura de lo que me hace daño con lo que no, pues no me voy a poner a expulgar el plato. Mejor voy a tomar los platos limpios y verdaderos de los antiguos concilios, de la doctrina verdadera, sin mancha, inmaculada de la iglesia, porque eso es María. Para poder permanecer en el corazón inmaculado de María, tenemos que volver ahí. Cuando nuestra Madre Santísima dice en Fátima y en otros lugares, confirmado por otros videntes, La Salet, Lourdes, Fátima, Garabandal, La Quita y otros lugares, y los primeros 7 años verdaderos, de los únicos mensajes verdaderos de nuestra Madre Santísima del Rosario en la Nueva Jerusalén, cuando también ahí nos decía que su corazón va a triunfar, porque ella no vino a perder, vino a triunfar, es, así como yo como madre, nos dice nuestra Madre Santísima, así como yo como madre en todas mis apariciones reconocerán mis palabras y mis mensajes, porque no se contradicen con la palabra de mi Hijo, porque no vengo a enseñar un evangelio nuevo, aunque estoy escribiendo mis propias palabras. Los mensajes de la Virgen son el evangelio de Jesús a través de los labios de María, pero nuestra Madre nos dice, hijos, atentos, yo nunca contradigo a mi Hijo Santísimo, yo nunca enseñaré doctrina contraria a mi Hijo, ni añadiré nuevas doctrinas. Porque mi corazón inmaculado es puro, como esa doctrina, que es mi Hijo. Porque si mi Hijo es la palabra del Eterno, si mi Hijo es la palabra de Dios, inmaculada, sin mancha, sin error, así también yo lo que hablo, lo que he estado hablando, reconocerán mis mensajes en los diferentes lugares del mundo, si mi palabra
es una con la palabra de Jesús. Ya os lo dije, hijos míos, cuando mi hijo vivía, hagan lo que él les diga. Y yo como medianera, abogada, corredentora de vosotros, estoy en la tierra. Y todos mis mensajes, lo que yo hable y lo que yo pida es, hagan lo que él les diga. Y Jesús, mi hijo, sigue hablando, ha seguido hablando a través de la historia, a través de la doctrina de la iglesia, a través de la doctrina de los sacramentos, a través de la sagrada teología fundamentada en las sagradas escrituras, sin añadiduras, sin modificaciones, sin cambios, sin falsos profetas, sin falsos videntes. El corazón inmaculado de María es ella, esa es la nueva Jerusalén. Y si Jesús, que es la verdad eterna, vive en el corazón inmaculado de María, ninguno de nosotros podremos permanecer en el inmaculado corazón de María si no nos sostenemos en la verdad de la doctrina, en la verdad de Jesucristo, sin añadiduras, sin cambios doctrinales, sin modificaciones. Y cualquier lugar de aparición o cualquier sacerdocio que se precie de ser y defender la doctrina de verdadera la iglesia, no les va a enseñar doctrinas falsas, ni adoración de muñecas demoníacas, como en la Nueva Jerusalén, la tal muñeca Yolis. Son doctrinas demoníacas, por favor, amados hermanos. Nos estamos acercando a la Semana Santa. Y la sangre de Cristo nos puede purificar de todas esas basuras y traernos a la verdad que es Cristo Jesús. Traernos a la verdad de la única iglesia por él fundada, una santa, católica, apostólica y romana. Este es el camino es Jesús. Bástenos Jesús y su iglesia. Porque en ese corazón inmaculado de María, ahí están los patriarcas, ahí están los profetas, ahí están los reyes, pues ella desciende de ese pueblo de Israel. Y ahí están también todos los que, formando cuerpo místico de su Hijo, se han mantenido fieles a la doctrina y ahora están gozando del reino de los cielos. ¿Será tan difícil comprender estas cosas? Pidámosle al Espíritu Santo que mora en ella, nuestra Madre Santísima. Pidámosle al Espíritu Santo que nosotros recibimos en el sacramento del bautismo y nos fue aumentado su don en el sacramento de la confirmación, que ilumine nuestras mentes, que llene nuestros corazones, que clarifique nuestro entendimiento, que nos llene de fuerza para pensar, sentir, hablar y actuar de acuerdo a esa verdad eterna que es Jesucristo. Así sea, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.